Maduro reconoce su responsabilidad en la crisis económica del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció este lunes su responsabilidad en la grave crisis económica que padece el país y calculó que se requieren 2 años para lograr una recuperación con alto nivel de estabilidad. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado, y la responsabilidad es nuestra, es mía, tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos, dijo Maduro en una jornada de trabajo del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Pese a su enorme riqueza en recursos, Venezuela atraviesa una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, una deficiente prestación de los servicios públicos y una altísima inflación que el Fondo Monetario Internacional, FMI, estima cerrará en 1.000.000% este 2018, según reseña EFE. Con frecuencia, el gobierno achaca el mal desempeño de su economía a una guerra económica dirigida por Estados Unidos junto a factores de oposición interna y de la región, pero el propio Maduro pidió a sus ministros cambiar las excusas por resultados. ¿Que el imperialismo nos agrede? Basta de lloriqueos, ¿vale? Ustedes no me ven lloriqueando a mí, ni los nombro ya, no me ven lloriqueando frente al imperialismo. ¿Que nos agreda? Nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión, añadió. Para atajar la crisis, Maduro anunció la semana pasada una serie de medidas que incluyen suprimir 5 ceros al bolívar, revisar la ley de cambios, censar el parque automotor para promover el uso racional de la gasolina y levantar los impuestos a la importación de bienes de capital. El presidente dijo que de este programa de recuperación, que estima muestre los primeros síntomas de la prosperidad nueva en 2 años, existen muchas cosas que debe ir administrando, aunque pidió el apoyo del partido para divulgar la información entre las comunidades. Analistas consultados por EFE dijeron la semana pasada que el plan de recuperación de Maduro es insuficiente, entre otras cosas, por no contar con ayuda financiera internacional. Con todo, Maduro insistió este lunes en que Venezuela lo tiene todo para ser una potencia media en el marco de América Latina y ratificó que su gobierno tiene la meta de elevar la producción petrolera, motor de la economía de la nación, a 6 millones de barriles por día. Romper con la dependencia petrolera no significa que no vamos a desarrollar la industria petrolera al máximo nivel, dijo. Según el último reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, elaborado a partir de fuentes secundarias, Venezuela bombea solo 1,39 millones de barriles diarios. Pero el país señaló a mediados de mes que su producción promedio durante el primer semestre de 2018 fue de 1.570.000 barriles por día y que había logrado detener la baja en el bombeo. Súmate pide a la Fiscalía investigar campaña y compra de votos de Maduro. Súmate exigió ante la Fiscalía la apertura de una investigación al presidente Nicolás Maduro por el uso de recursos y bienes del Estado durante la campaña electoral para los comicios del 20 de mayo, así como la coacción y la compra de votos. La ONG indicó que durante 26 días continuos, el mandatario hizo 57 alocuciones con un promedio de 2 intervenciones por día, que fueron transmitidas en directo por Venezolana de Televisión y retransmitidas por la plataforma de medios de comunicación del Estado, integrada por TVS, Vive TV, ANTV, Telesur, Ávila TV, TVFAN, y las 76 emisoras de radio públicas, Radio Nacional de Venezuela 10 AM y 62 FM, y el circuito IVKE Mundial con 4 emisoras AM en Caracas, Zulia, Mérida y Nueva Esparta. Francisco Castro, director de Súmate, dijo que Maduro excedió el tiempo y espacio diarios en su campaña para la reelección. En cada televisora de señal abierta nacional y regional el tiempo máximo permitido era de 4 minutos diarios no acumulables, para un total de 104 minutos, 1 hora 44 minutos. Maduro utilizó en cada una de las 6 televisoras de señal abierta del Estado, VTV, TVS, Vive Televisión, ANTV, Telesur y Ávila TV, durante la transmisión de las 44 alocuciones totalmente proselitistas identificadas un promedio de 2.280 minutos, lo que significó un excedente de 2.176 minutos en cada una de ellas. Es decir, unas 36 horas, que implicó 216 horas de exceso en el total de las 6 televisoras de señal abierta del Estado. La vocera de Súmate, Neilida Sánchez, informó que pidieron a la Fiscalía investigar la oferta de compra de votos que de forma pública el mandatario hizo en sus actos de calle en Barcelona el 28 de abril, y en Charallave el 15 de mayo.
En los referidos mítines, Nicolás Maduro prometió un bono para los electores que votaran por él, que sería pagado del dinero de las arcas de la República a través del carnet de la patria. La organización subrayó que este tipo de práctica está prohibida en los artículos 67 y 145 de la Constitución, 13 y 18 de la Ley contra la Corrupción, 75, 13, 126 y 215, 2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 222 y 223 del Reglamento General de la LOPRE, y 91, numeral 5, de la Ley de la Contraloría General de la República. Otro aspecto censurado por Sumate es la exigencia que, según registraron, se hizo a los electores beneficiarios de las misiones sociales de que presentaran el carnet de la patria para votar el 20 de mayo. Recordaron que los artículos 63 de la Carta Magna y 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establecen que el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas y ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto para el ejercicio de su derecho. Zulia. El que en el pasado era el estado más rico de Venezuela es declarado en emergencia por la crisis. Los signos de riqueza que marcaron al estado Zulia a lo largo de sus más de 100 años de explotación petrolera están bajo montones de basura en sus calles y ensombrecidos por los apagones que cada día aquejan a esta región declarada en emergencia. El Parlamento denunció esta semana la situación calamitosa que viven los zulianos, asegurando que la crisis económica los golpea con más fuerza, reseñó EFE. En Maracaibo, la ciudad capital, el deterioro de los servicios públicos se refleja en cada cuadra y en todas las avenidas de esta urbe compartida por unos 2 millones de habitantes, y que fue por décadas una localidad vanguardista en términos de servicios. Hoy en cambio, la llamada Tierra del Sol amada es un crisol de problemas donde los más afectados son sus pobladores, condenados a fallas eléctricas de hasta 36 horas de duración, y a vivir sin internet ni telefonía residencial, con agua potable racionada, rodeados de basura y con miedo a la inseguridad. La anarquía se muestra incontestable en las avenidas de la ciudad donde no sirve casi ningún semáforo, lo que ha llevado a los conductores a actuar como juez y parte para ceder o no el paso, una situación que ha desencadenado discusiones tan acaloradas como la sensación térmica que ronda diariamente los 40 grados centígrados. Además, hasta 3 veces por semana los maracuchos se forman en colas a las afueras de las estaciones de gasolina para recibir este líquido racionado desde hace meses en la región reconocida como un símbolo indiscutible de riqueza petrolera. El menoscabo de los hospitales públicos, la escasez de alimentos y medicinas, la depauperación del transporte y la falta de dinero físico, problemas que se registran en todo el territorio nacional, han penetrado sin excepción al Zulia, que sufre la crisis con más intensidad. Las denominadas perreras, camiones de carga sin mínimos de seguridad que se vienen usando en el país ante la paralización de casi todos los medios formales de transporte colectivo, circulan en Maracaibo abarrotadas de pasajeros que se ubican hasta en el techo de los vehículos. Asimismo, la carencia de billetes adoptó un matiz tan especulativo como beneficioso en esta región donde el efectivo es pagado hasta por 1000% de su valor nominal. Este fenómeno obedece, según los lugareños y el Ejecutivo, a la cercanía con la frontera colombiana, donde los bolívares son comprados por cambistas que prefieren papeles de alta denominación para simplificar sus operaciones ante la devaluación, aunque el chavismo gobernante habla de mafias que actúan contra la economía. Si Maracaibo por más de un siglo creció con la mirada en su lago epónimo, por donde llegó la electricidad y el cine a Venezuela, hoy la vista está puesta en la frontera, a donde se trasladan diariamente miles de personas para buscar en Colombia lo que no consiguen en su país. La realidad del otro lado del puente Rafael Urdaneta, que conecta Maracaibo con las ciudades de la costa oriental del lago, es menos alentadora. En esta parte, donde inició la explotación petrolera hace 104 años, hay comunidades enteras que duermen a oscuras desde hace semanas producto de un racionamiento decretado por el gobierno para atender unos supuestos ataques al sistema eléctrico. La falta de agua potable ha llevado a los pobladores de esta zona, la de más baja altitud del país, a cavar pozos por doquier y sin permisos de las autoridades, aunque sin éxito en la mayoría de los casos. Si hay algo indiscutiblemente común en el Zulia es el mal estado de sus carreteras, las autopistas y caminos que conectan sus localidades están llenos de huecos y basura, casi sin alumbrado y con numerosas historias de asaltos.
La suma de estos males afecta directamente el regionalismo de los zulianos, que por años se jactaron de ser el benefactor del resto de sus compatriotas y hoy sufren como ningún otro venezolano la desidia y el abandono sin soluciones a la vista. Una información de agencia Reuters. Maduro reconoce su responsabilidad en la crisis económica del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció este lunes su responsabilidad en la grave crisis económica que padece el país y calculó que se requieren 2 años para lograr una recuperación con alto nivel de estabilidad. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado, y la responsabilidad es nuestra, es mía, tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos, dijo Maduro en una jornada de trabajo del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Pese a su enorme riqueza en recursos, Venezuela atraviesa una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, una deficiente prestación de los servicios públicos y una altísima inflación que el Fondo Monetario Internacional, FMI, estima cerrará en 1.000.000% este 2018, según reseña EFE. Con frecuencia, el gobierno achaca el mal desempeño de su economía a una guerra económica dirigida por Estados Unidos junto a factores de oposición interna y de la región, pero el propio Maduro pidió a sus ministros cambiar las excusas por resultados. ¿Que el imperialismo nos agrede? Basta de lloriqueos, ¿vale? Ustedes no me ven lloriqueando a mí, ni los nombro ya, no me ven lloriqueando frente al imperialismo. Que nos agreda, nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión, añadió. Para atajar la crisis, Maduro anunció la semana pasada una serie de medidas que incluyen suprimir 5 ceros al bolívar, revisar la ley de cambios, censar el parque automotor para promover el uso racional de la gasolina y levantar los impuestos a la importación de bienes de capital. El presidente dijo que de este programa de recuperación, que estima muestre los primeros signos, hasta 3 veces por semana los maracuchos se forman en colas a las afueras de las estaciones de gasolina para recibir este líquido racionado desde hace meses en la región reconocida como un símbolo indiscutible de riqueza petrolera. El menoscabo de los hospitales públicos, la escasez de alimentos y medicinas, la depauperación del transporte y la falta de dinero físico, problemas que se registran en todo el territorio nacional, han penetrado sin excepción al Zulia, que sufre la crisis con más intensidad. Las denominadas perreras, camiones de carga sin mínimos de seguridad que se vienen usando en el país ante la paralización de casi todos los medios formales de transporte colectivo, circulan en Maracaibo abarrotadas de pasajeros que se ubican hasta en el techo de los vehículos. Asimismo, la carencia de billetes adoptó un matiz tan especulativo como beneficioso en esta región donde el efectivo es pagado hasta por 1000% de su valor nominal. Este fenómeno obedece, según los lugareños y el Ejecutivo, a la cercanía con la frontera colombiana, donde los bolívares son comprados por cambistas que prefieren papeles de alta denominación para simplificar sus operaciones ante la devaluación, aunque el chavismo gobernante habla de mafias que actúan contra la economía. Si Maracaibo por más de un siglo creció con la mirada en su lago epónimo, por donde llegó la electricidad y el cine a Venezuela, hoy la vista está puesta en la frontera, a donde se trasladan diariamente miles de personas para buscar en Colombia lo que no consiguen en su país. La realidad del otro lado del puente Rafael Urdaneta, que conecta Maracaibo con las ciudades de la costa oriental del lago, es menos alentadora. En esta parte, donde inició la explotación petrolera hace 104 años, hay comunidades enteras que duermen a oscuras desde hace semanas producto de un racionamiento decretado por el gobierno para atender unos supuestos ataques al sistema Tomás de la Prosperidad Nueva en 2 años. Existen muchas cosas que debe ir administrando, aunque pidió el apoyo del partido para divulgar la información entre las comunidades. Analistas consultados por EFE dijeron la semana pasada que el plan de recuperación de Maduro es insuficiente, entre otras cosas, por no contar con ayuda financiera internacional. Con todo, Maduro insistió este lunes en que Venezuela lo tiene todo para ser una potencia media en el marco de América Latina y ratificó que su gobierno tiene la meta de elevar la producción petrolera, motor de la economía de la nación, a 6 millones de barriles por día.
Romper con la dependencia petrolera no significa que no vamos a desarrollar la industria petrolera al máximo nivel, dijo. Según el último reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, elaborado a partir de fuentes secundarias, Venezuela bombea solo 1,39 millones de barriles diarios. Pero el país señaló a mediados de mes que su producción promedio durante el primer semestre de 2018 fue de 1.570.000 barriles por día y que había logrado detener la baja en el bombeo. Súmate pide a la Fiscalía investigar campaña y compra de votos de Maduro. Súmate exigió ante la Fiscalía la apertura de una investigación al presidente Nicolás Maduro por el uso de recursos y bienes del Estado durante la campaña electoral para los comicios del 20 de mayo, así como la coacción y la compra de votos. La ONG indicó que durante 26 días continuos, el mandatario hizo 57 alocuciones con un promedio de 2 intervenciones por día, que fueron transmitidas en directo por Venezolana de Televisión y retransmitidas por la plataforma de medios de comunicación del Estado, integrada por TVS, Vive TV, ANTV, Telesur, Ávila TV, TVFAN, y las 76 emisoras de radio públicas, Radio Nacional de Venezuela 10 AM y 62 FM, y el circuito IVKE Mundial con 4 emisoras AM en Caracas, Zulia, Mérida y Nueva Esparta. Francisco Castro, director de Súmate, dijo que Maduro excedió el tiempo y espacio diarios en su campaña para la reelección. En cada televisora de señal abierta nacional y regional el tiempo máximo permitido era de 4 minutos diarios no acumulables, para un total de 104 minutos, 1 hora 44 minutos. Maduro utilizó en cada una de las 6 televisoras de señal abierta del Estado, VTV, TVS, Vive Televisión, ANTV, Telesur y Ávila TV, durante la transmisión de las 44 alocuciones totalmente proselitistas identificadas un promedio de 2.280 minutos, lo que significó un excedente de 2.176 minutos en cada una de ellas. Es decir, unas 36 horas, que implicó 216 horas de exceso en el total de las 6 televisoras de señal abierta del Estado. La vocera de Súmate, Neilida Sánchez, informó que pidieron a la Fiscalía investigar la oferta de compra de votos que de forma pública el mandatario hizo en sus actos de calle en Barcelona el 28 de abril, y en Charallave el 15 de mayo. En los referidos mítines, Nicolás Maduro prometió un bono para los electores que votaran por él, que sería pagado del dinero de las arcas de la República a través del carnet de la patria. La organización subrayó que este tipo de práctica está prohibida en los artículos 67 y 145 de la Constitución, 13 y 18 de la Ley contra la Corrupción, 75, 13, 126 y 215, 2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 222 y 223 del Reglamento General de la LOPRE, y 91, numeral 5, de la Ley de la Contraloría General de la República. Otro aspecto censurado por Súmate es la exigencia que, según registraron, se hizo a los electores beneficiarios de las misiones sociales de que presentaran el carnet de la patria para votar el 20 de mayo. Recordaron que los artículos 63 de la Carta Magna y 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establecen que el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas y ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto para el ejercicio de su derecho. Zulia. El que en el pasado era el estado más rico de Venezuela es declarado en emergencia por la crisis. Los signos de riqueza que marcaron al estado Zulia a lo largo de sus más de 100 años de explotación petrolera están bajo montones de basura en sus calles y ensombrecidos por los apagones que cada día aquejan a esta región declarada en emergencia. El Parlamento denunció esta semana la situación calamitosa que viven los zulianos, asegurando que la crisis económica los golpea con más fuerza, reseñó EFE. En Maracaibo, la ciudad capital, el deterioro de los servicios públicos se refleja en cada cuadra y en todas las avenidas de esta urbe compartida por unos 2 millones de habitantes, y que fue por décadas una localidad vanguardista en términos de servicios. Hoy en cambio, la llamada Tierra del Sol amada es un crisol de problemas donde los más afectados son sus pobladores, condenados a fallas eléctricas de hasta 36 horas de duración, y a vivir sin internet ni telefonía residencial, con agua potable racionada, rodeados de basura y con miedo a la inseguridad.
La anarquía se muestra incontestable en las avenidas de la ciudad donde no sirve casi ningún semáforo, lo que ha llevado a los conductores a actuar como juez y parte para ceder o no el paso, una situación que ha desencadenado discusiones tan acaloradas como la sensación térmica que ronda diariamente los 40 grados centígrados. Además,